Todas las células del organismo comparten un mismo genoma. Es ahí donde están todas las instrucciones para su desarrollo, diferenciación y funcionamiento. Sin embargo, en un momento en específico se hace uso de una pequeña fracción, aproximadamente de 25.000 genes de genoma humano. El proceso mediante el cual la célula transforma su información se denomina expresión genética y su primer paso es la transcripción. El ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, contiene las instrucciones para la síntesis de biomoléculas, determinando su tamaño, forma y función, estando específicamente en unidades de información llamadas genes, siendo este último un segmento del ADN. Dicha información está escrita en forma de secuencia de nucleótidos. El ácido ribonucleico, o ARN, obtiene la información genética mediante el proceso de transcripción. Se puede dividir en tres tipos según la función de dicho ARN: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomático. La ARN polimerasa es la principal enzima implicada en la transcripción. Esta enzima cataliza la síntesis de una molécula de ARN de cadena simple a partir de un gen, constituido por un segmento de ADN de cadena doble. Cada una de las hebras del ADN cumple con un papel diferente en la transcripción. La ARN polimerasa utiliza una de ellas como molde de tal manera que la secuencia de nucleótidos del ARN sintetizado es complementaria a la secuencia de nucleótidos de la hebra molde del ADN. La secuencia de bases del transcrito del ARN es idéntica a la secuencia de la hebra sentido, con la diferencia de que el ARN contiene uracilos en lugar de timinas y grupos hidroxilo en el carbono 2 de las pentosas. Fase de iniciación. La transcripción inicia con la unión de la ARN polimerasa al promotor. Pero la ARN polimerasa necesita factores de transcripción basales para que se una al promotor, los cuales reclutan y sitúan la ARN polimerasa en el inicio del gen. Cuando estos factores de transcripción basales sitúan correctamente a la ARN polimerasa sobre el promotor, el ADN se desenrolla y la polimerasa sufre fosforilación, induciendo así el inicio de la transcripción. Elongación. La mayor parte de los factores de transcripción basales se liberan al comienzo de la fase de elongación y son sustituidos por los factores de elongación. El complejo de transcripción avanza en dirección de 5' a 3', presidido por las topoisomerasas que van desenrollando las hebras de ADN. Durante la elongación, el grupo hidroxilo en el extremo 3' del ARN en formación reacciona con un fosfato de ribonucleósido trifosfato entrante formándose un enlace fosfodiéster. La velocidad de elongación es de aproximadamente 20 a 50 bases por segundo y la enzima tiene una tasa de error relativamente alta, debido a la ausencia de actividad correctora. La terminación. La síntesis de ARN finaliza cuando la ARN polimerasa reconoce ciertas secuencias de ADN que se sitúan en el extremo 3 de los genes. El mecanismo de terminación se ha estudiado intensamente en procariotas, donde se conocen secuencias y factores que participan en la parada de la elongación y la liberación de maquinaria de transcripción. Sin embargo, en eucariotas, los detalles del proceso son hasta el momento desconocidos. Y por otro lado, hablando de la regulación de la transcripción, la capacidad de las células para diferenciarse y responder a los estímulos externos requiere de una regulación muy precisa de la expresión génica. La transcriptoma es el conjunto de los genes expresados en una célula en un determinado momento. A diferencia del genoma, la transcriptoma es variable y dependiente del contexto celular en el instante de su determinación. En relación con la expresión, se distinguen dos tipos de genes: los genes constitutivos o domésticos o los genes inducibles. Los constitutivos o domésticos son aquellos que se expresan de manera rutinaria. Entre este tipo de genes se encuentran aquellos que codifican los ARN ribosomales, los ARN de transferencia o los ARN mensajeros de proteínas esenciales. En los genes inducibles son los que solo se expresan en algunos tipos celulares o en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la hemoglobina se expresa específicamente en eritrocitos. Existen varios niveles de regulación en la expresión de un gen. En primer lugar, la compactación de la cromatina en el núcleo. Esta limita el acceso de la maquinaria en la transcripción. El ARN sintetizado en la transcripción se conoce como ARN primario. Estos sufren transformaciones denominadas modificaciones posttranscripcionales, convirtiéndolo en su forma madura. El ARN mensajero está compuesto por dos tipos de regiones, una denominada intrones, y se eliminan durante la maduración por un proceso llamado como corte y empalme, o splicing, que tiene lugar en el núcleo,
y los segmentos de ARN que permanecen en el ARN maduro se denominan exones. El ARN mensajero también sufre modificaciones en sus extremos, la adición de la caperuza 5' y la adición de una cola poli en el extremo 3'. El splicing es el proceso de eliminación de intrones de un ARN maduro. Este proceso se lleva a cabo mediante el corte de los intrones y después el empalme de exones. Existen varios tipos de intrones. El grupo 1 está en el ARN ribosomal, el ARNT y el ARN mensajero. Y el grupo 2 está en el ARN mitocondrial. Estos dos grupos son un ejemplo de autocatálisis, es decir, no se requiere ningún factor proteico. Por otro lado, hay intrones cuya eliminación está mediada por el epilisoma, que sucede en el ARN mensajero nuclear, y otro cuya eliminación está mediada por endonucleasas. Y por último, los inhibidores de la transcripción. Existen moléculas capaces de inhibir el proceso de transcripción y se usan clínicamente para el tratamiento de infecciones. Por ejemplo, la rifampicina inhibe la síntesis de ARN al unirse específicamente a una de las subunidades de la ARN polimerasa bacteriana. Esta se utiliza en el tratamiento de diversas infecciones, las más comunes la tuberculosis o la lepra, causadas por bacterias del género Microbacterium. Debido a las diferencias estructurales entre las polimerasas procariotas y eucariotas, la rifampicina apenas tiene efectos tóxicos en el hombre, por eso es utilizada muy comúnmente. Sin embargo, otros inhibidores, como la actinomicina D, que ésta se intercala en el ADN e impide el proceso de elongación, esta es más tóxica para el organismo. El hongo Amanita phalloides ha desarrollado un mecanismo de defensa basado en la producción de la toxina amanitina. La amanitina es un octapéptido cíclico que inhibe la ARN polimerasa 2, impidiendo la elongación de la ARN en eucariotas. Esta toxina es muy dañina ya que la actividad de la ARN polimerasa 2 es esencial para las células. Tras su ingestión, se producen trastornos gastrointestinales pasajeros, pero si se sigue consumiendo, al cabo de los días, órganos vitales como el hígado o el riñón no pueden reponer sus proteínas y pierden su función, causando el coma y la muerte.